Pero para entender un poco de cuál ha sido el progreso y la manera en la cual se ha adecuado a los nuevos tiempos, tenemos en la línea telefónica al doctor Luis Daniel Vázquez. Él es profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Jaime, muy buenos días a ti y buenos días a toda la audiencia. Igual, doctor, pues felicidades, feliz año, feliz 2015, esperemos que tenga mucha salud, prosperidad y que también cuente con mucho trabajo y mucho análisis. A ver, ayúdenos a entender un poco de lo que sucedió hace exactamente 20 años, aquella mañana del 1 de enero de 1994 en el estado de Chiapas, cuando un movimiento ciudadano, un movimiento social, surge en vísperas de que México entraba a un tratado de libre comercio muy amplio con América del Norte. Cuando México llegaba a la agenda internacional, nos hacían parecer y nos hacían saber eso, pero por dentro, en las entrañas y en el movimiento social había efervescencia y había ebullición, ¿no? Así es. De hecho, algo que podríamos hacer, que creo yo sería interesante, es hacer un símil de qué pasó ese 1 de enero de 1994 con respecto al 1 de enero del 2015. Y digo un símil porque hay gente que empieza a ver ya algo parecido de lo que fue en 1994 en lo que viene en el 2015 respecto no solamente la ebullición social que existe actualmente en las calles, sino también pues los problemas que estamos empezando a mirar en la economía de forma sostenida. Entonces, yo creo que hay varias semejanzas, algunas diferencias. Pensé en 3 semejanzas y en 2 diferencias interesantes para mirar. Una semejanza es algo que tú ya acabas de mencionar muy bien, ¿no? Lo que ahora conocíamos como el Mexican Moment. 1994 era otro Mexican Moment, también concentrada precisamente del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en donde además se consideraba que pues era el inicio de la modernidad. México estaba en un proceso de modernización, en este caso de modernización específicamente neoliberal. Algo muy parecido le pasó actualmente a Enrique Peña Nieto, ¿no? Con una serie de reformas, la laboral que no fue en su sexenio, pero de alguna forma con esa reforma arrancan la serie de reformas posteriores y la más importante, la energética, también allí estaría la de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, lo que sucede ese 1 de enero de 1994, ahora también el 1 de enero del 2015, es el rompimiento de ese Mexican Moment, ¿no? La caída fuerte de esta idea de que México estaba despegando, de que México era una promesa a nivel internacional, de que estábamos en pleno proceso de cambio y de modernización. Eso es algo que se trastoca y se trastoca muy fuerte. La otra cosa interesante que se logra mirar con este trastocamiento es algo que también ya tú mencionabas, este México verdadero, ¿no? En 1994 lo que quedó muy claro es que lejos de la modernización que se esperaba, había condiciones de marginación y pobreza extrema especialmente en que vivían los indígenas y en zonas muy particulares, por supuesto la de Chiapas, que es el epicentro del movimiento, pero no solo Chiapas, sino también Guerrero, también Oaxaca y en general un proceso de marginación en general de las comunidades indígenas, ¿no? Yo creo que el 2014 ahí es parecido en cuanto a que finales del 2014, 1 de enero del 2015, en cuanto a que se muestra otra vez este México verdadero, ya no necesariamente en las condiciones de marginación y pobreza, que por cierto siguen, ¿no? Las comunidades indígenas en particular no han cambiado de forma estructural o de forma fuerte sus condiciones de marginación, pero yo creo que ahora nos ponemos en 2 puntos que son muy relevantes también para entender la crisis por la que estamos pasando, la corrupción y la impunidad. Vemos este México verdadero, pero este México verdadero a partir de estos problemas esencialmente de corrupción, esencialmente de impunidad, sin soslayar los problemas generalizados de marginación que tenemos. No es casualidad que, Ayotzinapa justamente eran de los estudiantes que se encontraban en unas zonas de alta vulneración, comunidades indígenas también, por cierto, ¿no? ¿Y cuál es el papel, doctor, cuál es el papel que juega en este momento, 20 años después, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿Qué es lo que nos puede platicar sobre esto? Sí, mira, el Ejército Zapatista yo creo que ha tenido acercamientos por la lógica institucional, pero también ha tenido lejanías de esa lógica institucional. Y ese punto es muy interesante porque también es algo que ahora se está discutiendo con respecto hacia dónde vamos a llevar hacia dónde se va a llevar más bien, o va a ir, o por dónde va a llegar el movimiento social que se encuentra en las calles. Ya, por ejemplo, muy tempranamente en 1994, se animó a participar a través de Amado Avendaño en las elecciones por la gobernatura del estado de Chiapas, las cuales, por cierto, perdió en una elección muy inequitativa, pero lo que puedes mirar ahí es que ya había un intento por tratar de resolver las cosas por la vía institucional. Este intento por resolver esas cosas o por recuperar la vía institucional para tratar de solucionar el conflicto
también se hicieron evidentes entre el 94 y el 96 con la mesa de diálogo donde se concretan los acuerdos de San Andrés. Y después yo creo que es muy importante no perder de vista el 2001 con la marcha por el color de la tierra, ¿no? Ya en el gobierno de Fox, para tratar de hacer efectivos otra vez los acuerdos de San Andrés en lo que fue la reforma constitucional del artículo segundo. Y luego de eso incluso la apuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2001 a través de las controversias constitucionales cuando esta reforma del artículo segundo no tuvo los contenidos que ellos esperaban. En todos estos momentos lo que el Ejército Zapatista estaba haciendo era una apuesta por la vía institucional. Después de que esta apuesta por la vía institucional no le soluciona, se alejaron marcadamente de esta vía institucional y ahora se encuentran más cerca de una serie de organización, lo que ellos llaman abajo y a la izquierda, una serie de organización de la movilización social, organización específico también de sus propias comunidades. Y en el 2003, por eso no es casualidad que hayan nacido los caracoles y las juntas de buen gobierno. En el 2005 apostaron por algo que se llamó la otra campaña, ¿no? Que es la interconexión de las movilizaciones sociales por sí mismas, y en buena medida hoy siguen esa apuesta. Justamente en los últimos días de diciembre, los primeros 2 días de enero, ya hoy ellos están celebrando algo que llaman el Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, que no es otra cosa que tratar de encontrar las luchas desde las movilizaciones más locales, desde las movilizaciones más de base, ¿no? Y esa es la apuesta que tiene hoy el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahora, en buena medida... Dime. Adelante. No, adelante. No, te decía que en buena medida lo que eso no te permite ver es un liderazgo fuerte y entonces tampoco una directriz muy clara, muy establecida. Y más o menos en las mismas anda hoy el movimiento social por la seguridad y contra la corrupción. Ahora, sobre estos temas que usted particularmente abordó, ¿cuáles son los que tienen en este momento tangibles? Ellos iniciaron en 1994 una lucha por la igualdad, por romper este nivel que había de distancia entre la sociedad y en este caso los indígenas, muy en particular lo que sucedía en el sureste del país. ¿Qué hay ahorita tangible que la gente pueda disfrutar como un logro o como un éxito de esta lucha que inició el Ejército Zapatista? Bueno, el más importante fue sin duda el reconocimiento de las comunidades indígenas a partir del derecho a la igualdad y la no discriminación. Como seguramente recordarás, en aquel momento incluso la palabra indio o la palabra indígena se utilizaba como insulto, ¿no? Y eran fuertemente discriminados, ser indígena era abiertamente peyorativo. Claro. Eso cambió radicalmente. Si nosotros queremos, yo creo, el principal logro del Ejército Zapatista, en realidad del movimiento de 1994, del movimiento indígena, es la revalorización de la idea del ser indígena y de la idea además de nuestras propias raíces como indígenas, ¿no? Y eso fue muy importante. Lamentablemente ese proceso de igualdad y no discriminación no tuvo un impacto tangible o un impacto evidente pues en las condiciones cotidianas de vida de las comunidades indígenas, que como decía hace un rato se encuentran todavía en fuertes niveles de marginación, pero por lo menos logramos avanzar en el proceso de igualdad y no discriminación. Luis Daniel Vázquez, hablar del EZLN rápidamente, no podemos evitarlo y no podemos suponer no hablar del subcomandante Marcos. La tarea que él llevó en un principio lo trasladó y lo puso como una figura emblemática, vaya, hasta playeras de él se hacían, incluso llegó a marchar hacia la Ciudad de México. Después, ¿qué pasa con el subcomandante Marcos? ¿Qué es lo que sucede? La visión que él tiene y la propia fortaleza del movimiento social lo comienza a hacer a un lado, o él solo se comienza a hacer a un lado para que la fortaleza de este grupo y de esta lucha lo sobrepase o lo supere. No, él solo se comienza a hacer un lado sin duda por lo siguiente, pues en realidad el subcomandante, como el nombre lo indica, no era un comandante, tenemos comandantes en las comunidades indígenas que son los que toman las decisiones, él era como el vocero del Ejército Zapatista. Claro, lo que sucede con cualquier vocero de cualquier movimiento, no solo del Ejército Zapatista. Pero llegó a tener una relevancia especial más allá de un vocero, ¿no? No, sin duda, es lo que justamente se convierten en los voceros de las comunidades, de las organizaciones sociales en general, se convierten en figuras muy importantes porque son pues los que tienen los reflectores de los medios de comunicación. Ahora, decir que no tiene ninguna influencia en las comunidades indígenas, o más bien en las decisiones de la comandancia, también sería demasiado decir. Claro que las tenía y por supuesto que intervenía también como una voz más. Sin embargo, era justamente eso, era una voz más, ¿no? Una voz más que tenía los reflectores del movimiento, pero la organización de las comunidades indígenas venía de tiempo atrás, incluso antes de que llegara el Ejército de Liberación Nacional a las propias comunidades en Chiapas. El ejército llega
Ejército de Liberación Nacional llega por el 84, pero las comunidades empiezan a tener el tipo de organización con el que ahora cuentan desde más o menos principios de los 70, o sea, ya ellos tenían un tramo andado. Y en buena medida él estaba tratando ya de salirse de los reflectores. Por ejemplo, en esta marcha que te decía por el color de la tierra en el 2001, no hay que olvidar que la principal vocera fue una de las comandantes justamente ante el Congreso de la Unión, en este caso en el recinto de la Cámara de Diputados. Entonces la idea era comenzarle a dar la palabra a alguien más, y para eso pues, ya venía pues formándose de tiempo atrás uno de los principales lugartenientes, que era justamente Moisés, y que en ese ahora quien toma el papel, el comandante Marcos. Pues Luis Daniel Vázquez, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo México, muchas gracias por atender esta comunicación. Era importante entender un poco y también hablar sobre lo que sucedió hace exactamente 20 años aquí en México. Y bueno, pues a 20 años de distancia, usted lo comenta, hay similitudes, hay diferencias con lo que está sucediendo y con lo que está viviendo la sociedad mexicana. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien, muy buenos días. Gracias, Jaime, muy buen día, hasta luego. Hasta luego, muy buenos días, feliz año. El doctor Luis Daniel Vázquez, profesor e investigador de la Flaxo México. Vamos a una